tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Para este día vamos a platicar de algo muy especial. El espíritu sigue siendo con mucho, como siempre ha sido, el motor de la evolución en el ser humano en todas sus formas. Pero este espíritu está implicado en una época, está implicado en una circunstancia. Y para platicar de ello y esos particulares deberes que tiene el espíritu para consigo y el mundo que lo rodea, como siempre está conmigo el Padre Jesús María Besunartea. Padre, un placer saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Y empezando, Padre, hace unos días platicábamos sobre el espíritu y la familia. Esa condición de educar, de concertar y de convivir para que el espíritu siga en un plano de desarrollo. Pero también estamos inmersos en una pequeña comunidad, no en toda una sociedad, sino también somos parte de una colonia, de un grupo. Algunos pertenecen a grupos sociales, a una comunidad. ¿Qué nos platica de esto? ¿Cuál es la actitud más adecuada hacia una formación espiritual correcta? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, sí, ciertamente creo que una comunidad, como dices tú, más limitada, que no es la sociedad anónima de donde vivimos, ¿verdad? Pues es una célula de esta sociedad. Entonces, prácticamente en ella podemos percibir más o menos los fenómenos que se perciben en la sociedad. Es decir, porque pues tenemos contacto a través sobre todo los medios de comunicación. Entonces, hoy día no podemos decir que haya, vamos a ver, una comunidad en la colonia Tarango, en la colonia Hornos, o la colonia Las Águilas, que se pueda aislar plenamente, totalmente del resto de la sociedad, sino que somos parte. Quizá, sí, obviamente que en una comunidad pequeña, como en una familia, pues nos podemos poner de acuerdo sobre líneas de conducta, sobre valores a cultivar, porque en esta sociedad macro sociedad, ¿verdad?, en que vivimos, no solamente por ser la Ciudad de México, sino pues cualquier, el país, hoy día ya ves que al mundo se le llama aldea global, ¿no? Entonces resulta que el mundo es una aldea donde nos vemos y nos conocemos de un país a otro, no sabemos las barbaridades que se cometen, ¿verdad? Aquí hoy hubo una masacre en Estados Unidos donde un individuo mató a 26 personas y pasó esta mañana, ya lo sabemos aquí, ¿verdad? Hoy mismo. Entonces, pues qué difícil es mantenerse así, encerrados, y mantener un ambiente exclusivo en una comunidad, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿por qué en esa comunidad también, en esa comunidad hay gente normal, ¿no? Común y normal. Gente normal que tienen una ideología cultural, que tienen una ideología política, una ideología religiosa, que tienen un nivel educativo, ¿no? Y entonces, según eso, pues va a haber, obviamente, diferencias positivas y negativas, de unos que sienten la necesidad de los demás, de otros que quizá les cuesta situarse en esa realidad, en ese ambiente, pero sí, ciertamente creo que eso es muy importante y que tendríamos que fortalecer hoy en día pues este fenómeno social que hay en México, que son las colonias, ¿verdad? Claro que hay colonias grandísimas y pues dentro de la colonia luego hablamos de sectores, ¿verdad? En el plano religioso, por ejemplo, en las parroquias
en que estamos ahora en un trabajo, en un empeño de evangelizar, pues se nos pide que dividamos la parroquia en sectores, ¿no? Quizá una parroquia está dentro de una misma colonia, pero que es conveniente dividirla en sectores por la homogeneidad, más bien puede ser, bueno, social, económica, cultural, ¿verdad? Porque va junto, ¿no? Todo eso va junto, lo económico va unido a lo educativo y todo eso produce unas costumbres sociales y también, bueno, la cultura pues ya va a depender también de que haya grupos más o menos homogéneos con una cultura, por ejemplo, gente que se establece en una colonia y que la mayoría pues han venido de Oaxaca o de Guanajuato o de otro estado de México y van a tener también criterios, valores afines, ¿no? Entonces, como te digo, sí es necesario y creo que es bueno, ¿no? En ese sentido, el procurar estas comunidades más pequeñas y en la iglesia, además de los sectores, se quiere que dentro de los sectores se vayan formando comunidades pequeñas, ¿no? De tal manera que esa comunidad, de qué sé yo, pues a lo mejor 15, 20 personas, pues se puedan ir reuniendo y compartiendo, claro, en este caso, valores espirituales propiamente de nuestra fe cristiana, pero eso se podría aplicar también a una organización social. ¿Para qué? Para crear unas relaciones sociales más profundas, porque si perdemos este sentido de sociedad, pues luego cuando vamos a la macro sociedad, te vas al centro de la ciudad o cualquier otro lugar más o menos importante, pues te sientes un extraño y no puedes participar o relacionarte en ese ambiente, ¿no? Pero padre, cuando hablamos de una pequeña comunidad, aunque sea pequeña, en ocasiones nos enfrentamos a un problema que es una fricción de valores. Uh-huh. No todos compartimos los mismos valores y en las últimas décadas es notorio los cambios hacia los valores del materialismo, hacia los valores efímeros, etc. ¿Cómo convivir y hacer cambiar esta percepción del mundo y los valores? Okay. Bueno, aquí dice un poco, vamos a leer un pedacito del concilio que habla de la interdependencia entre la persona humana y la sociedad. Dice, si las personas humanas, para cumplir su vocación, incluida la religiosa, reciben mucho de esta vida social, no se puede, sin embargo, negar que las circunstancias sociales en que viven y en que están inmersas desde su infancia, con frecuencia las apartan del bien y las inducen al mal. Es cierto que las perturbaciones que tan frecuentemente agitan la realidad social proceden en parte de la tensión misma de las estructuras económicas, políticas y sociales, pero proceden más radicalmente de la soberbia y del egoísmo de los hombres, que pervierten también el ámbito social. Y cuando el orden de las cosas se ve afectado por las consecuencias del pecado, el hombre, inclinado ya al mal desde su nacimiento, encuentra después nuevos estímulos para el pecado, que no puede vencer sin denodado esfuerzo y ayudado por la gracia. ¿Cómo ves? Entonces, pues obviamente que del punto de vista neutro, diríamos, social, neutro, aconfesional, pues eso tendría que tiene que llevar consigo una educación ética, una educación en valores, que es lo que se está sintiendo hoy, pues que ya va fallando, ¿verdad? Y se quiere reaccionar. Para nosotros, desde nuestro punto de vista religioso, teniendo en cuenta que México es un país creyente, mayoría católico, pues precisamente por eso la Iglesia quiere reaccionar,
¿Por qué? Pues es que no nos podemos cruzar de brazos ante la realidad, no solamente que nos afecta directamente a nosotros, de la gente que va menos a la iglesia, etcétera, sino que todo eso tiene que ver con el orden social del país, con todo lo que nos preocupa, la inseguridad, los crímenes, etcétera, toda la gente sin trabajo, los jóvenes en parte sin futuro, todos estos jóvenes NIS, ¿verdad? Que ni trabajan ni estudian. Los ninis. Entonces todo eso ciertamente para nosotros pues es una preocupación y tenemos las armas para salir al frente de todo eso, y un país como México debe echar mano del acervo cultural, de todos esos valores culturales que tenemos, que han sido tan sanos en general, ¿verdad? Y que se han ido olvidando o se han ido enterrando por la influencia de los, bueno, vamos a decir, de los medios de comunicación, ¿no? Sino de la sociedad moderna, que se aprovecha de los medios de comunicación, en lugar de hacerlos un medio positivo, pues los ve como un medio muchas veces negativo desde ese punto de vista. Por eso, en ese sentido, tenía yo aquí una pregunta de si la sociedad la vemos como un medio o como un obstáculo para el cultivo de lo espiritual. En teoría debe ser un medio, porque el espíritu se va a cultivar pues también en la medida de la convivencia y de lo que aportamos todos unos a otros. Pero hay, por lo menos en la actualidad, gran disparidad entre una actitud de una persona a otra. No se puede dudar de que la sociedad es responsable, por ejemplo, de la educación, ¿verdad? ¿Y la educación para qué? ¿Para ser nacos o qué? Pues no, educación, en teoría no. ¿Y la educación académica solamente? Pues no. Hablamos No. de una educación integral, ¿no? De la persona, no de la cabeza, porque educar las cabezas pues nos va a producir monstruos, ¿verdad? Hablamos de la libertad como un derecho que la sociedad ha de procurar para sus ciudadanos, libertad en tantas dimensiones de la vida. Hablamos de la cultura, de cómo la sociedad pues ha de procurar conservar y promover la cultura, ¿no? Que pues está hecha, es parte de muchos fenómenos. Por ejemplo, pues ahora te das cuenta cómo en el Zócalo pues se está convirtiendo en un centro de convivencia ciudadana, ¿verdad? A través que si pues todos los centros de diversión que se ponen, el árbol de Navidad, etcétera, todas esas cosas, pues en ese sentido ahí es como un reflejo de cómo la sociedad tiene esa responsabilidad de cultivar los valores culturales de nuestro país, de nuestra ciudad, etcétera, y también obviamente que lo religioso, de eso ya hablamos antes, de la libertad religiosa como es un derecho de los ciudadanos, y entonces pues la sociedad local, ¿no? Los gobiernos locales, etcétera, porque toda sociedad tiene una autoridad y una estructura, pues va a procurar también pues respetar esos derechos e incluso ayudarlos en lo que se pueda, ¿verdad? Sin meternos en confesionalismos de un lado o de otro, sino en un plan de ecumenismo, de ver lo religioso también como un derecho de los ciudadanos según la educación y la formación que cada uno ha recibido. Padre, hace unos momentos pues tocó un punto que es muy álgido en una sociedad como esta, en la sociedad actual, que es el encontrar al semejante presa de la angustia, del desasosiego por las condiciones y el devenir de la sociedad en la que estamos. ¿Cuál es la actitud del espíritu formado para con esta persona? Del espíritu formado, que es de la persona formada. De la persona formada. Pues dependerá quiero decir que todos tenemos una relación
Bueno, pues las relaciones que tenemos todos tocan todas las dimensiones de nuestra vida. Hoy pienso que nadie, ni en lo social, ni en lo familiar, ni en lo cultural o político, pues puede encogerse de hombros y decir como Caín, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Esa famosa frase. Sí. Pues esa frase, pues ya con la sola pregunta ya nos choca, ¿verdad? Decimos, pues, bueno, pues sí serás o no serás, pero en cierto modo sí, nos debemos unos a otros porque hemos sido puestos en un mismo ambiente, pero la responsabilidad que tenemos, pues yo creo que es al que mucho, el Evangelio nos dice, el que mucho se le da, mucho se le pedirá, ¿no? Y yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y los servidores públicos, ¿quiénes son? ¿Quiénes se llaman servidores públicos? Bueno, ¿no? El término... Los políticos se llaman, los empleados del gobierno se llaman servidores públicos, aunque no sirven, pero sí. El Papa antes firmaba sus cartas con esta expresión, siervo de los siervos de Dios, ¿no? Entonces está en esa conciencia, digo, humana, que obviamente que los que hemos recibido más, pues tenemos una responsabilidad hacia los demás. Claro, con eso que recibimos, pues también tenemos que tener, se supone que llevamos también la educación de esa responsabilidad hacia los demás, de tal manera que tanto los que dirigimos una comunidad religiosa, como quienes dirigen una comunidad civil, como quienes son profesores en una universidad, en un colegio, en una escuela, pues tienen una responsabilidad grande, ¿verdad? Y que somos deudores al ser humano. O sea, yo no puedo manipular, como a veces yo oigo quejas de jóvenes que dicen, no, es que mi profesor tal y que él tiene una mentalidad así y nos ataca y... O sea, un profesor tiene que respetar la mentalidad de sus jóvenes, ¿no? Y atenerse a su campo y en ese campo pues hacer lo mejor de su servicio, porque si un político es un servidor público, un profesor de universidad, de colegio, pues también es un servidor, está tocando las vidas de los jóvenes y pues si él las desvía, ya siguiendo sus propios, ¿no? O las deforma, siguiendo sus propios individuales criterios, pues no puede. Por supuesto que una cosa es que pueda él exponer lo que piensa, decir cómo ve una realidad, pero no influir necesariamente sobre sus alumnos, porque entonces ya no es ni educador, ¿no? Educador es un facilitador, no un deformante, ¿no? Sí. Hablando de una sociedad donde ahora ya hay la posibilidad de comunicarnos con cualquier persona en este mundo, muchas formas de establecer comunicación cuando se tiene una formación y un desarrollo espiritual. Ahora sí, en tanto a toda la sociedad global, ¿cuál es la actitud y el deber del espíritu? Y vamos, se lo preguntó una persona muy conocedora en el ámbito, pues, autor de 12 libros en nuestro idioma, otros en inglés, en tagalo, alguien que ha difuminado la idea del desarrollo del espíritu. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo darle a la sociedad ese pequeño punto para que vaya avanzando en su desarrollo espiritual? Yo creo que lo primero que necesitamos es tener conciencia de nuestra responsabilidad. Es decir, que porque hoy tenemos el peligro a algunos, o es un peligro que se puede sentir en la sociedad, de que como hay tanta variedad de opiniones y tanta gente que piensa tan raro, el que nosotros nos asustemos
y nos retiremos, como quien dice, como los soldados al cuartel, ¿verdad? Y ahí cada uno que se rasque con sus uñas, etcétera. Y por eso, pues, el Papa nos ha dicho en documentos, y los obispos también, que se reunieron en el mes de octubre, de cómo tenemos que aprovechar los medios de comunicación, ¿no? para educar a través de los valores religiosos que no, como hemos dicho antes en otros programas, no están fuera del ámbito de la vida espiritual del ser humano, sino que son una manifestación de lo espiritual, lo religioso, ¿no? Y por supuesto que la ética, una ética sana que le haga al ser humano consciente de las buenas costumbres que hemos de promover, que hemos de cultivar para que nuestra sociedad pues funcione. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que sí nos toca a quienes tenemos o tienen la capacidad en un campo o en otro, pues ponerla al servicio de los demás por todos los medios posibles, ¿no? Y pues no podemos dejar, ¿no?, que otros lo hagan y nosotros nos quedemos ahí. Pues ciertamente que es muy importante, y también eso hoy día la Iglesia es consciente de cómo el testimonio de vida es importantísimo, ¿no?, en ese sentido para la sociedad. Pero, sin embargo, y con eso entramos un poquito en el aspecto religioso, y aquí decía, en este mensaje que nos dio el Papa para el año de la fe, nos habla de esta importancia del testimonio. Lo que el mundo necesita hoy de manera especial es el testimonio creíble de los que, iluminados en la mente y el corazón por la palabra del Señor, son capaces de abrir el corazón y la mente de muchos al deseo de Dios y de la vida verdadera, esa que no tiene fin. Entonces, en ese sentido, pues se nos exige a nosotros, a todos los ciudadanos de buena voluntad, creo que se nos exige una actitud de responsabilidad y de valentía, ¿no? En la antigüedad de la Iglesia, donde pues el cristianismo vivió durante 3 siglos como un grupo pues así marginado, subterráneo, no permitido, pues se hablaba de una actitud que se llama en griego parresía, que quiere decir valentía para ser lo que uno es. Actualmente, padre, cuando se expresa en un medio de comunicación, cuando se habla a través de cualquier forma, televisión, internet, prensa, etcétera, de valores espirituales, se corre seriamente el riesgo de ser criticado y segregado. ¿Cómo no perder esta voluntad de seguir dando lo mejor que se tenga para cultivar el espíritu, no solo el propio, sino dar algo para el cultivo del espíritu de los demás, cuando se es francamente segregado o mal visto? Pues yo creo que depende de que nosotros mismos, quienes formamos una comunidad tan grande, tan extensa como es la Iglesia con sus distintas denominaciones, pues nos tenemos que echar porras, apoyar. Y pues el hecho de que los obispos y el Papa nos estén diciendo que le entremos, ¿verdad?, a estos medios, pues quiere decir que no nos vamos a dejar asustar por el ambiente, ¿no? Y que nos llamen lo que nos llamen. Si un filósofo puede dar una conferencia sobre filosofía en esta televisión, por ejemplo, en la radio, ¿por qué no un teólogo puede dar también una conferencia? Bueno, no hay una sola razón por la cual no. Entonces, lo malo es que a veces, pues ya sabes, que como aquel que dice, prefiero que me digan malo a que me digan tonto,
¿no? Pues Entonces, qué sé yo, es una especie de misterio, ¿no? Lo que pasa dentro de nuestra vida, esa psicología de que a veces, pues el ser religioso nos da pena, ¿verdad? Y pues por eso a veces los jóvenes de hoy día, algunos de ellos que sí crecen en una familia religiosa, pues les da pena ir a la iglesia, ¿sabes por qué? Porque casi no ven jóvenes en la iglesia. Entonces dicen, solamente, no, pues ya miré y no había más que otros 2 chavos como yo. Y dice, ¿qué pasa? Pues se sienten raros, ¿no? Anormales, ¿no? Entonces, ese sentido, pues es algo que tenemos que creer en nosotros mismos, saber que lo religioso es un servicio importante que tenemos que dar a la sociedad y no dejarnos engañar por la propaganda de los que hablen en contra, porque sabemos que nuestro mundo lo necesita. Fíjate, te voy a leer un pedacito de aquí del número 7 de este documento, donde nos habla algo de eso. Finalmente, las nuevas condiciones afectan también a la vida religiosa. Por una parte, el espíritu crítico más agudizado la purifica de una concepción mágica del mundo y de las supersticiones que aún subsisten, y exige cada vez más una adhesión más personal y actuante a la fe, lo que hace que muchos alcancen un sentido más vivo de Dios. Por otra parte, muchedumbres cada vez más numerosas se alejan prácticamente de la religión. La negación de Dios o de la religión no constituye, como en épocas pasadas, un hecho insólito e individual. Hoy día, en efecto, aparece no pocas veces como exigencia del progreso científico y de un cierto humanismo nuevo. En muchas regiones, estas actitudes se encuentran expresadas no solo en las opiniones de los filósofos, sino que afectan también profundamente a las letras, las artes, la interpretación de las ciencias humanas y de la historia, e incluso a las leyes civiles, con la consiguiente turbación de muchos. Entonces, en este párrafo, si te fijas, por una parte, en la primera parte nos dice cómo la Iglesia es consciente, ¿no?, de que ya la religión no es, pues, dar al mundo una concepción mágica de los acontecimientos, ¿verdad?, de cómo tenemos que superar las supersticiones, que va por ahí, ¿no?, de dar sentido mágico a ciertos fenómenos o ciertas prácticas religiosas. Y también, fíjate, esto es muy importante, hoy día la Iglesia exige una adhesión más personal y actuante a la fe. Es decir, que yo soy cristiano. ¿Por qué? ¿Porque mis papás me llevaron a bautizar? No, por supuesto que no. Eso es lo que mucha gente a veces te responde, ¿verdad? No es por eso, sino porque yo he tenido una experiencia religiosa, he tenido un encuentro con Dios, con Jesucristo, y han hecho una mella en mi vida y han dado sentido a mi vida y me han dado unos valores para vivir. Entonces todo eso hace que mi adhesión, independientemente de que mi familia sea católica, ha sido, pues, digamos que, hombre, si vas a cultivar rosas, ¿dónde las vas a cultivar? ¿En Acapulco? no, se me van a incinerar, obviamente. Tiene que haber un ambiente, ¿no?, un clima adecuado. Obviamente que somos fruto de una familia, de una sociedad, de un país donde se cultivan unos valores. Entonces tiene que ver eso con el medio ambiente y social en que hemos crecido, pero esa persona, cuando crece, tiene que llegar a esa adhesión personal, a esa decisión personal, a esa opción personal, que hoy se habla mucho de opción, ¿no?, de que cada uno haga una opción, llegada la juventud o la mayoría de edad, en el sentido de que diga, bueno, pues qué bueno que mis papás me dieron esta educación, ¿verdad?, y yo la he desarrollado, o yo, pues, he visto las cosas de otra manera, etcétera, y escojo esto o escojo lo otro, ¿no? Entonces, que esa adhesión personal, pues claro está que hace que, lo segundo, que sea una adhesión actuante de la fe, es decir, que yo, puesto que lo elijo, voy a actuar de acuerdo a esa vida, no voy a cumplir
no me voy a aguantar las cosas que me han enseñado, sino que las voy a vivir con una convicción y las voy a pues voy a dar testimonio de todo eso ante los demás. Dice, y eso hace que muchos alcancen un sentido más vivo de Dios. Obviamente que cuando se ve gente comprometida, ¿por qué atraía tanta gente Juan Pablo II? ¿No? Todos estos grandes hombres que ha habido en la iglesia en los últimos años, como siempre, San Francisco de Asís, pues, ¿por qué atraía tantos miles de jóvenes? Pues porque era un hombre comprometido con una experiencia de fe, una experiencia de Dios muy clara y que llegaba al corazón de la gente que vivía entonces. Padre, en este momento, en los últimos 2 párrafos, me llama la atención algo. La ciencia, la comunicación, la ideología conforman algo que es la cultura humana. La cual vemos que también está grave y severamente contaminada por nuevo tipo, pues no podemos decir valores, pero sí condiciones ya muy decadentes, como es el no respeto a la vida, el culto a la violencia que nos han heredado algunas otras sociedades, que lo podemos ver en todo esto. ¿Cómo manifestar desapruebo por esto sin llegar a la fricción, pero sí en base a la razón? Bueno, pues vamos a acudir otra vez aquí al Concilio Vaticano II para ver lo que nos dice y luego lo comentamos, ¿verdad? Dice, es propio de la persona humana no poder alcanzar una humanidad verdadera y plena sino por la cultura, es decir, por el cultivo de los bienes y valores de la naturaleza. Por consiguiente, siempre que se trata de la vida humana, naturaleza y cultura se hallan ligadas estrechísimamente. Con la palabra cultura se indica en sentido amplio todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus múltiples capacidades espirituales y corporales. Se esfuerza en someter a su dominio al mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo, hace más humana la vida social, tanto en la familia como en toda la sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres e instituciones. Finalmente, en sus obras expresa, comunica y conserva a lo largo de los siglos las grandes experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan al progreso de muchos e incluso de todo el género humano. Y dice más adelante, las costumbres recibidas forman el patrimonio propio de cada grupo humano. Así también se constituye un ámbito definido e histórico en el que se inserta todo hombre de cualquier nación o tiempo y del que obtiene los valores que le permitirán promover la civilización humana. Bueno, pues yo creo que dentro de la misma sociedad mexicana, pues hay distintos ámbitos o distintos grupos donde se valora más la cultura que en otros lugares, ¿no? En zonas más remotas de las ciudades, pues vemos que todavía se da muchísimo lugar a la cultura en este sentido de las tradiciones y costumbres recibidas, ¿verdad? Y claro, cuando una persona pues se mete en una sociedad o una ciudad como esta, pues sí es posible, tiene el peligro, ¿no? de que a lo mejor de ciertas cosas pues se avergüence. Es que son costumbres, es de nuestra cultura, pero hombre, pues luego te empiezan a decir, no, pues es que tú ya actualízate, no, pues es que vives en el ayer. No. Entonces a veces se tiene esa idea falsa, ¿verdad?, de que la cultura o los valores culturales tienen que ver con una forma de vida pues todavía retrógrada o poco desarrollada, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, pues la sociedad y los gobiernos, todas las instituciones de un país, pues tienen mucho que ver, ¿no?, para promover los valores culturales, ¿no? Y yo creo que últimamente, en las últimas, ¿qué será?, 20 o 30 décadas, sí se ha tratado de cultivar, quizá
hay algunas áreas en las cuales pues no se ve claro, ¿no? La ventaja de haber, ¿no? Que si es mejor esto o lo otro. Por ejemplo, el cultivo de las lenguas nativas, pues seguramente que ahí hay opiniones diversas, unos que creen que sí hay que cultivarlas a todo costo, y otros que dicen que no, que para qué, ¿no? Si la gente se va a ir a vivir a otros lugares, etcétera. Bueno, pues obviamente que mientras esos valores sirvan y mientras esas lenguas sirvan para ciertos grupos, pues se tienen que cultivar, porque la lengua materna pues es la forma espontánea de expresarse de una persona, ¿no? Si tú hablas español, desde que naciste, pues expresas tus sentimientos con una profundidad mucho mayor que si los vas a expresar en alemán o en inglés, que lo has aprendido en la escuela. Así es. Entonces, Padre, en las últimas décadas, gracias a los medios masivos de comunicación, gracias a modas y cosas por el estilo, si algo ha permeado nuestra sociedad es una nueva cadena de supersticiones y de subcultura de este tipo mágico muy negativo. De hecho, si la memoria no me falla, hoy estamos pues de más, hoy sí va a acabar el mundo. Sí, hoy, era hoy. Como verá, pues es una tontería que no sucedió, pero hoy sí va a acabar. Se hizo un boom increíble. Bueno, hay como 200 películas de que hoy se va a acabar el mundo. ¿Cómo ver este fenómeno nuevo de la subcultura de un pensamiento mágico tan negativo, tan supersticioso? Bueno, hoy aparece en el documento que nos ofrecieron los obispos en el sínodo sobre la nueva evangelización. Nos hablaban de que lo que tenemos que cultivar ante todo y sobre todo son los fundamentos o razones para creer. Y quizá esto es lo que nos ha fallado en la formación tradicional que hemos tenido, ¿verdad? Es decir, que los famosos catecismos que se enseñaban, pues que es que lo que producían, pues eran pues cristianos y católicos robots o robotizados, ¿no? Que tenían que hacer las cosas porque así lo dice el catecismo, porque así me lo han enseñado, etcétera, y todavía pues lo vemos en ciertas personas mayores que le dicen, ¿por qué dices eso? ¿Por qué piensas así? ¿O por qué haces eso? Y es que así lo aprendí en el catecismo, o así me lo enseñó mi abuelita, ¿no? Bueno, entonces hoy la Iglesia, frente a todo eso, está consciente de lo que tenemos que hacer es afianzar las razones de la fe. ¿Por qué creemos? No nomás porque tú lo tienes que creer así y basta, ¿no? Sino que el cristiano sea responsable de su fe y no nos metamos en otras cosas, como nos hemos distraído en la apologética, en defender nuestra religión, en atacar otras religiones. Eso también lo menciona los obispos, dicen, nosotros en la Iglesia queremos compartir la riqueza de la buena nueva del Evangelio y no queremos entrar en pleito con nadie, sino respetar pues esa libertad religiosa que todos tenemos y poner los fundamentos para que la gente, nuestros cristianos, sobre todo pues que no sean, que todavía tengan, como podemos decir, una capacidad de renovarse, pues tengan, y de formarse, tengan una formación sólida, ¿no? Sobre los fundamentos, ¿no? Lo que decíamos antes, por ejemplo, sobre una adhesión personal, una fe actuante, una dimensión social de nuestra vida. Y claro, que hoy vemos que mucha gente eso lo tiene. Y quizá es curioso, ¿no? Que mucha gente que se ha apartado de la Iglesia, de la práctica, de los sacramentos, etcétera, y viven una vida creyente, pues han mantenido estos valores de la solidaridad, de las buenas obras, de ayudar a los demás, etcétera, y pues dicen, pues yo con eso ya estoy bien, ¿no? Yo creo en Dios y hago el bien a los demás, etcétera, y pues quizá eso es como un residuo positivo que esas personas han recibido sin darse cuenta de la educación
que tuvieron, porque la doctrina fundamental del Evangelio va por ahí, los fundamentos de la fe precisamente van por ahí, de que nuestra religiosidad descansa sobre el amor, y que si el amor no está bien fundamentado y manifestado o practicado, pues tu religiosidad se convierte en una superstición o en un fanatismo. Así es. Padre, es muy interesante unas palabras que leyó y que nos dijo también hace unos momentos. Entonces, para aquellos que no lo puedan ver o no lo quieran ver y que por ello hacen una crítica en contra de la fe, es un hecho. Tener una fe es razonable. Está en una condición de razonamiento e inteligencia, no se trata únicamente se puede razonar la fe, claro, con la fe. Sí. Precisamente sobre eso escribió el Papa una encíclica sobre la relación de fe y razón. El Papa sí tenemos, bueno, así como antes dar la prioridad a la fe, ¿no? Y someterlo todo a la fe, hoy tenemos el otro peligro de someterlo todo a la razón. ¿Cuál es el término medio? El término medio es reconocer el y la fe. Que es como en el cuerpo humano. En el cuerpo humano tenemos los 5 sentidos, ¿no? Lo normal es que cada persona pues desarrolle esos 5 sentidos. Solamente cuando a uno le falla, por ejemplo, la vista, dicen que se desarrolla el tacto, se desarrolla el oído. Claro, ¿no? Lo compensa. Pero en el caso de la mayoría que tengamos los 5 sentidos funcionando, pues cada uno tiene su función, tiene su labor y su beneficio en nuestra vida. Entonces, en ese sentido también existen estas facultades de conocimiento que dan sentido a nuestra vida, y pues de la misma manera que la fe nos da razones de vida en un plano espiritual, pues la razón nos da razones, sirva la redundancia como decimos, ¿verdad? Nos da razones para fundamentar nuestra vida en un plano humano, ¿verdad? Pero no pueden estar opuestos. ¿Cómo va a estar opuesta? Es como que dijéramos que la inteligencia y la voluntad están opuestas. Sería absurdo. Si la inteligencia y la voluntad se deben de ayudar y combinar, de tal manera que yo, antes de hacer algo, lo piense, y si voy a razonar algo, pues estoy de acuerdo, toda mi persona dice, no, pues a ver, me voy a entretener en esto. Entonces todas las facultades están combinadas, ¿no? Entonces también la fe está para nosotros. Bueno, pues si decimos, es que yo no tengo fe, bueno, pues entonces, pues si tú solamente tienes un ojo, pues ves con el ojo que tienes. Si tienes 2, ya verás en tercera dimensión. Pues aprovéchalos y no tienen por qué estar opuestos, sino combinarlos para un mejor servicio de la persona, ¿no? Muy bien. Padre, para no perder la costumbre, el tiempo se nos agotó, pero gracias, y le recordamos que la próxima semana es el inicio ya de los días alrededor de una de las fechas más importantes de la cristiandad, que es la Navidad. ¿Qué nos comenta rápidamente de ello? Y nos vemos dentro de 8 días. Pues que estén muy atentos para escuchar ese programa, porque va a ser muy interesante. Y que ahí precisamente eso que decías antes, de cómo nosotros los cristianos y los católicos podemos sentirnos menos ante el ambiente que nos invade. Ahí es uno de los lugares donde tenemos que ponernos, ¿no?, firmes y defender los valores de la Navidad, no dejar que se paganice la Navidad, que se secularice la Navidad, y mantener todas las prácticas
que ya las estamos haciendo, y a partir del 16, del domingo que empiezan las posadas, todas las prácticas que la Iglesia y que nuestra cultura religiosa nos ofrece para vivir la Navidad como una experiencia de enriquecimiento espiritual, porque el mensaje de la Navidad ante todo es paz y amor. Entonces, ¿quién no necesita esos valores? Todos. Todo el mundo, todas las personas. Necesitamos crecer en tener más de eso y ser mejores instrumentos de paz y de amor para los demás. Vale, pues muchas gracias. Gracias por su presencia, por su compañía, y los esperamos la próxima semana a partir de las 4 de la tarde. Muchísimas gracias.